Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. Esta semana empezamos un nuevo estudio de iniciación al estudio del Nuevo Testamento y en el día de hoy, ayer hicimos la introducción, en el día de hoy vamos a hacer el Evangelio de Mateo y en nuestras Biblias aparece como el primer Evangelio, aunque sabemos que no estamos siguiendo un orden cronológico, pero así aparece en nuestras Biblias como el primer evangelio, que es Mateo. Ahora no se nos dice de entrada quién lo escribió. Si ustedes ven, empieza con una genealogía del Señor Jesucristo. Y así se inicia pero la iglesia temprana creyó que el autor había sido Mateo, quien escribió. Y la conversión de él se describe en Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Si ustedes tienen sus Biblias, están siguiendo esta iniciación al estudio del Nuevo Testamento, en el capítulo 9, versículo 9, van a ver que empieza el llamamiento de Mateo, que dice: pasando Jesús allí vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y bueno, ahí vemos un poco el relato del llamamiento de Mateo. Acuérdense, ustedes tienen que conocer que Mateo era un publicano. Y si estuvieron escuchando algunas prédicas que estuve dando los domingos, o ustedes tienen un poco de conocimiento, saben que estas clases de gente, que era conocido como Leví, el publicano, no eran muy queridos porque ellos trabajaban para Roma, acuérdense, y ellos cobraban dinero a su propio pueblo, y no solo eso, sino que ellos eran odiados porque incluso se quedaban con dinero, tenían que cobrar de más para quedarse ellos, ¿no? Cobraban esos tributos, así que no eran gente muy querida, los publicanos, esta gente que eran publicanos, y este era Mateo, el que vemos que estaba escribiendo acá este libro. Ahora, ¿cuál es el tema? Cada evangelio nosotros creemos que tiene un tema. Bueno, el tema principal es demostrar o poner en la mente de los judíos y tratar de convencerlo por medio de las escrituras, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Ahora, convencerle a sus compañeros judíos que Jesucristo es el Mesías, es aquel esperado, ese rey que ellos estaban esperando. Acuérdense algo, el tema sobre Mateo es: ellos tenían las escrituras, no es como el barrio de acá, otras personas que quizás desconocen. Era un pueblo con conocimiento, con promesas, pactos, y entonces ellos, la mayoría eran ortodoxos, estaban esperando, vamos a decir, la venida de un Mesías. Y él le va a mostrar que él es el Mesías, es el Cristo prometido. Ahora es por eso que el libro de Mateo, ustedes van a encontrar que él cita continuamente el Antiguo Testamento, más que otros evangelistas o otros escritores. Por eso que lo vemos continuamente, que él dice frases como estas: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, Mateo 1:22. Y así lo van a encontrar, que se repite vez tras vez la misma frase, parecida, que estas cosas aconteció. ¿Por qué pasa, amado? Él de alguna forma tenía lo que es la sola escritura. Él predicaba, pero tenía la escritura y no tenía fábulas ni nada, sino que iba a la fuente. ¿Cuál es? Es las escrituras que ellos tenían, y por medio de las escrituras le mostraba que era el Mesías, aquel rey prometido. Acuérdense que la mente de ese pueblo tenía de un libertador que los iba a libertar, que iba a ser como David, ¿no? En el sentido físico. Y ellos no esperaban tanto un rey espiritual. Y Mateo se esfuerza por mostrarle que él era, vamos a decir, el Mesías esperado, que había llegado el cumplimiento de esas profecías que el Señor había prometido, o esa promesa.
Y así es lo que transcurre, vamos a decir, a lo largo, para que usted tenga la idea central de cuando usted está en esta iniciación al Nuevo Testamento, usted cuando abre su Biblia en Mateo puede entender un poco, vamos a decir, el argumento de Mateo, qué es lo que está hablando. Fíjese que él empieza ya de entrada mostrando la genealogía de Jesucristo. Él se esfuerza por mostrar que Jesucristo, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, que es hijo de David. Aquellos que están familiarizados, que han escuchado alguna vez, si no en el canal de prédica tengo algunas prédicas que se llaman la teología pactual, y en el pacto de David yo hablé un poco de esto. Pero acá fíjese que dice hijo de David. ¿Por qué hijo de David? Dos cosas. Una, el pacto davídico, que se prometía en 2 Samuel capítulo 7, versículo 14, que iba a venir ¿quién? Iba a venir un rey del linaje de David. Y ya hablamos muchas veces. No es el tema acá porque es una iniciación nada más al Nuevo Testamento. Pero también hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque el pacto dicotómico que vimos una vez abrámico, de Abraham también iba a venir una simiente. ¿Se acuerdan? Y de ahí, bueno, todas las escrituras apuntaba a Cristo que iba a venir, tanto como profeta, como rey, como sacerdote, como muestra también las escrituras. Entonces, Mateo está diciendo, amados, este cumplimiento ha llegado a su fin. Por fin ha llegado aquel hijo de David prometido, aquel hijo que iba a venir de Abraham también. Y esta es la simiente de Abraham, vamos a decir que dice también el hijo prometido de David. Él era el tan anhelado, vamos a decir, esa promesa anhelada. Y bueno, él presenta eso como el verdadero rey, podríamos decir el tema principal acá que él está mostrando, el verdadero rey, el Hijo de Dios. ¿eh? Y eso es lo que él muestra. Ustedes lo ven que habla mucho acerca del reino de Dios, el reino de los cielos, porque ellos no mostraban, no tomaban el nombre de Dios. Entonces, ustedes van a encontrar cosas así en este evangelio. ¿eh? Y eso es lo que sucede, hay una unión, podríamos decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de alguna forma, como decimos nosotros, algunos predicadores como yo, el Evangelio, vamos a decir, es ese eslabón, o sea, podemos decir, donde podemos interpretar el antiguo pacto, vamos a decir, por medio del nuevo pacto, la nueva, vamos a decir, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Un poco de lo que es el libro este. Él habla así, de la capítulo 1 y 2 de la genealogía, el nacimiento de Jesús, capítulo 3, Juan el Bautista, en el 4 empieza las tentaciones, vamos a decir que tiene el Señor Jesucristo y el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Después vemos un poco del Sermón del Monte, del 5 al 7, el capítulo 8, vemos ahí en adelante, ya empieza el ministerio ya, pero general, y especialmente en Galilea. Después ustedes conocen a grandes rasgos la confesión de Pedro, la transfiguración, el ministerio final en Galilea, y Jesús se va de Galilea, empieza ya su viaje, ustedes que saben, ya empieza a Jerusalén, ¿se acuerdan? Ya va hacia la cruz. Después la última semana, vamos a ver que vemos que el Señor muere y la resurrección. Bueno, voy a tratar de culminar con algo, el mensaje de Cristo, y después seguiremos en nuestros estudios un poquito más. Pero ahora Mateo nos presenta un poco de este linaje del Señor Jesucristo, su linaje humano también. Acuérdense, Juan nos muestra más un poco de su divinidad, pero acá el linaje humano, que nos muestra más Mateo, que de dónde venía, que iba a venir de los judíos la salvación. Y aún así, si ustedes ven este libro de Mateo, van a ver que muchos de los judíos de ellos lo rechazan al Señor Jesucristo. Rechazan el mensaje de Cristo mismo, rechazan a Juan el Bautista, como tengo que hablar el domingo un poco, todas esas promesas que venían, que prometía Isaías y otros, pero vemos que no todos así, algunos judíos vienen con fe y arrepentimiento, aquello que preparó Juan el Bautista, vienen hacia Cristo, pero vemos más adelante que también iban a venir otras personas también, algunos gentiles también. Así que yo estoy dando a grandes rasgos esta iniciación. Pero escuche, antes de cerrar no me quiero ir sin
vivimos en una época donde todo esto, el mensaje está muy descuidado y desde el púlpito muchas personas desconocen lo que dice la Biblia. Si hay un mensaje, hay un evangelio y una buena noticia, debemos saber. Entonces lo mejor que podemos ver es ver de aquel que dio el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, en Mateo capítulo 4, versículo 17, ven que el Señor Jesucristo cuando inicia su ministerio, ¿cuáles fueron una de sus primeras palabras? Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amados, el tema principal, el reino de Dios se ha acercado, ha venido, se ha iniciado, y las personas deben arrepentirse, deben volverse de sus vidas, porque ha iniciado, podríamos decir, no sé si la palabra sería traslape, pero ha empezado entre un ya y todavía, ¿no? De un reino que ha llegado, y ha llegado con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo manda a toda persona que se arrepientan de sus pecados, como dice Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos, para que venga perdón de los pecados. Y así, ese es el tema principal. Ahí en Mateo también capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista dice lo mismo, diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así lo vemos a lo largo de la Biblia, en el capítulo 2 de Hechos, que mostré sobre Pedro, que mismo Pedro dice que las personas deben arrepentirse de sus pecados. Lo ven a lo largo de la Biblia, creo que si no me equivoco en Lucas, en un momento que lo busco, pero creo que es en Lucas 24, ya cuando el Señor Jesucristo había resucitado, y en una parte dice, versículo 24-44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera lo que era necesario, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y se cumpliese, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ese es el mensaje, amado, del Evangelio. Otro evangelio que se esté predicando sea anatema, sea maldito. Todo evangelio de la prosperidad, que Cristo te quiere solucionar los pecados, que viene a arreglar tu matrimonio, que te viene a prosperar, que viene a decretar sanidad. Amados, el mensaje principal es arrepentirse de las vidas y venir con fe y en arrepentimiento. Y así vemos el mensaje de este escritor que es Mateo. Y vemos a lo largo el mensaje de Cristo también mostrando arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. Vemos vemos a un perseguidor que era Pablo o Saulo de Tarso, y a lo último ustedes lo ven predicando el mensaje del Evangelio, también del arrepentimiento en Hechos 26. Ustedes lo ven cuando ya había padecido un montón de cosas. Aquel que perseguía pasó a ser un perseguido por causa del Evangelio. Y contando su historia, Pablo en Hechos 26 dice así: yo entonces dije, ¿quién eres? Acuérdense cuando le apareció en Hechos 9 el Señor Jesucristo. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Persigue, ¿pero por qué? Porque él perseguía a la iglesia, amado. Perseguía a la iglesia, un cristiano, una cristiana, es ir en contra del Señor Jesucristo. Es como ir a patear, vamos a decir, la punta de un aguijón. Se va a causar daño la persona. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo dice, de las cosas que has visto y de aquello que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, de a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan, escuche, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás de Dios, para que reciban por la fe que es de mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Amados, llevo años llevando este evangelio predicando. No es fácil, pero no he menguado, no he reducido, no he bajado los estándares, como muchos de ellos. Hay un solo mensaje.
No hay dos mensajes, no hay dos evangelios. Vemos a Cristo acá predicando, arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. El mensaje de Mateo es mostrar que es el verdadero rey. Él es el verdadero Señor. Toda persona debe venir e inclinarse ante Él y reconocer que Él es el Señor. Él es el Curios. Entonces es importante que podamos entender este mensaje que para nosotros las personas deben venir en fe y arrepentimiento y convencidos, pedir perdón por los pecados, porque el Señor en el día de hoy sigue el mensaje, el mismo mensaje, llamándonos al arrepentimiento. La persona por eso debe conocer la ley de Dios, debe conocer a Dios y clamar que sus pecados sean perdonados. Es un tiempo que usted puede ir a Dios por medio del Señor Jesucristo y pedir perdón de sus pecados, clamándole que el Rey le perdone de sus pecados y le deje entrar a su reino, amados, porque viene un tiempo donde todas las personas van a ser juzgadas por medio del Señor Jesucristo. Así que este es uno de los primeros audios de iniciación al estudio del Nuevo Testamento y vimos la primera parte de Mateo. Si Dios quiere, entre mañana, si me da tiempo, seguiremos con la parte número 2 de Mateo. Que tengan un bonito día y nos vemos, si Dios quiere, mañana.